El título de la predicación hoy, mis hermanos, es cómo tener una vida consagrada a Dios. ¿Cómo podemos tener una vida consagrada al Señor? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, tu santo amor. Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, queremos exaltarte a través de la meditación en tu palabra. Señor, que tú seas glorificado con nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Pero también queremos honrarte y glorificarte, que después de escuchar tu palabra la podamos poner en práctica. Ayúdanos en esto, mi Señor, por favor. Padre Celestial, que tu palabra traiga consuelo a quien lo necesite, que tu palabra, mi Dios, hable a esta congregación, que tu palabra hable a la necesidad de cada uno. Y Señor, a mí dame, bajo la guía de tu Espíritu Santo, la capacidad de hablar tu palabra sin error, mi Dios eterno. Por favor, Padre Celestial. Y mi Señor, queremos glorificarte, pues abre tu palabra para nosotros, que esté clara, que tu palabra podamos entenderla bajo la guía del Espíritu Santo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tener una vida consagrada a Dios? ¿Cómo podemos tener esto? Lo que yo quisiera en esta mañana, mis hermanos, es tratar de contestar esta pregunta. ¿Tengo una vida consagrada a Dios? Yo, en lo particular, no pienses en otra persona, piensa en ti mismo. ¿Tengo una vida consagrada a Dios? Esto es lo que quiero que contestemos en esta mañana, esta pregunta, mis hermanos. Pero hay dos cosas que debemos clarificar. Hay dos cosas, dos preguntas, mis hermanos, que debemos entender. Primero, mis hermanos, ¿qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Si lo quieres colocar allí en el espacio, en tu hoja, si tienes un lápiz o una pluma, allí ponlo, ¿qué es un hábito? Y déjame decirte qué es un hábito. En primer lugar, es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Es decir, mis hermanos, nos comportamos como nos comportamos y lo hacemos de manera inconsciente porque así nos hemos acostumbrado. Lo repetimos. Si te fijas, ¿de qué lado, qué zapato es el primero que te colocas? Seguramente el derecho, con toda seguridad. Quizás no te has percatado, pero seguramente es el derecho. ¿Por qué? Porque lo haces inconsciente, pero lo haces frecuentemente. También, mis hermanos, tenemos muchos hábitos, pero un hábito es esto, mis hermanos. Un hábito es un patrón de comportamiento, no nos damos cuenta, pero lo adquirimos por repetición frecuente. Segundo lugar, mis hermanos, es necesario definir no solo hábito, sino es necesario definir también esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué es una vida consagrada a Cristo? ¿Cómo se caracteriza una vida consagrada a Jesús? ¿Qué es lo que implica, mis hermanos, una vida consagrada a Dios? ¿Qué es lo que implica? Pues lo que implica, mis hermanos, o lo que significa, es que es una vida que no busca satisfacción para sí mismo. Es decir, una persona que está viviendo que no busca satisfacerse a sí mismo por tener un patrón de vida pecaminoso. Muchas veces, mis hermanos, buscamos satisfacernos a nosotros mismos y tenemos patrones de conducta, hábitos pecaminosos, pero de eso no se trata una vida consagrada. Una vida consagrada no se satisface a sí mismo, sino que se ha entregado a Dios. Eso es lo que significa una vida consagrada a Dios. Una vida, mis hermanos, que no se satisface a sí mismo, sino que se entrega a Dios. En otras palabras, significa una vida rendida a Dios. En todas las áreas, en todos los aspectos.
no una vida perfecta, porque no tendremos una vida perfecta de este lado de la vida, mis hermanos, sino del lado cuando estemos ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos perfeccionará. Pero mientras tanto aquí, no tenemos una vida perfecta, pero sí podemos tener una vida rendida a Dios, una vida consagrada a Él. Y de esto es lo que se trata, mis hermanos, de esto precisamente. ¿Por qué hice estas dos preguntas? Porque tienen que ver, mis hermanos, para que podamos contestar la pregunta: si yo tengo una vida consagrada a Dios, si tú tienes una vida consagrada a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer son hábitos en nuestras vidas, tener hábitos de una vida consagrada. Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles 7 hábitos de una vida consagrada que nos harán, mis hermanos, transformarán nuestras vidas, pero que también, mis hermanos, podremos tener una vida más rendida a Dios. Eso es lo que quiero. Yo quiero pedirte que examines tu corazón, examina tu mente, examina tu conducta, tu comportamiento, ahora que estamos frente a la palabra de Dios. Examínate a ti mismo, no pienses en otra persona, tú mismo, piensa en ti, porque esto es importante. Estamos ante la palabra de Dios y ante la palabra de Dios no podemos ocultar nada. Entonces, ¿cuál es el primer hábito, mis hermanos, de una vida consagrada a Dios? Una vida de oración. Una vida de oración. Dice la Escritura en Marcos 1, 35 al 37, dice en este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Dice que Jesús, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué hacía, mis hermanos? Oraba. Y dice el pasaje que le buscó Simón y los que con él estaban, seguramente otros discípulos, y hallándole le dijeron: todos te están buscando. ¿Saben, mis hermanos? Jesús estaba haciendo lo más importante en la vida: orar. Jesús estaba orando. Dice el pasaje que se levantó muy de mañana, y esto era un hábito que él tenía. Mis hermanos, lo hacía de manera frecuente. Podemos ver varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, mis hermanos, pero ¿saben? Los discípulos no lo entendieron. No lo entendieron. Jesús se paró a orar, pero dice los demás, dice: bueno, ¿dónde te fuiste? Todos te están buscando. Todos te están buscando. Por eso preguntan eso, porque no lo habían entendido. Vemos otro pasaje, mis hermanos, Lucas 4:42, dice este pasaje que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Es decir, ya no era muy de mañana. En otro pasaje, en este, nos está diciendo que era de día, no era muy temprano. Pero ¿qué fue a hacer Jesús? Dice que se fue a un lugar desierto. ¿Para qué? Para orar. Jesús se fue a un lugar desierto para orar. Y dice allí el pasaje otra vez: la gente le estaba buscando y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Saben, mis hermanos? Una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando. No se refiere a orar cada que te acuerdes. No se refiere a orar solamente ahora que estamos orando los martes, o solamente orar en una media velada de oración, o orar cuando tienes una dificultad. No, mis hermanos, no es orar en ciertas circunstancias. Eso no es una vida de oración. Una vida de oración es sentir la necesidad de Dios. Es tener necesidad de Dios. Es un deseo de Dios, un deseo de Él. Es desear el gozo que Dios da. Es desear el gran poder que viene de Dios por orar. Es desear, mis hermanos, anhelar hablar con el Padre. El otro día, mis hermanos, leí una definición de oración que me pareció muy buena. Yo no había entendido esto, pero se los quiero compartir. Frecuentemente decimos, mis hermanos, que orar es hablar con Dios. ¿No es así? Lo entendemos. Nuestro hermano Fernando hace un momento lo dijo cuando dio el anuncio del martes o del viernes de oración. Pues déjenme decirles, mis hermanos, orar es más que hablar. Orar es escuchar.
¿Por qué? Porque cuando vas a orar, le dices a Dios, Señor, enséñame tu voluntad, aquí estoy, enséñame, quiero escuchar. Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? ¿Qué decisión debo tomar? Y allí es cuando escuchas. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia en mi vida? Señor, ¿cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo servirte más? Señor, ¿cómo puedo estar más cerca de ti? ¿Saben? Orar es escuchar, más que hablar. Porque vas con tus preguntas, vas con tus dudas, con tus necesidades delante de Dios. No solo cuando estamos en dificultades, no solo cuando tenemos alguna situación difícil, sino vamos a orar. Y eso significa tener una vida de oración, porque tenemos la necesidad de Dios. Tener una necesidad de Dios, mis hermanos. Y eso es muy importante. Lucas 11:1, mis hermanos, todo el pasaje de Lucas nos habla acerca de la importancia de orar. Allí está el gran pasaje, mis hermanos, de una viuda que se acercó o que Jesús, mis hermanos, puso como ejemplo en una parábola. Dice, le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Así dice en ese pasaje, pero quiero llamar su atención al versículo 1, Lucas 11:1. ¿Podemos leerlo, mis hermanos, juntos? Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado ahí? Saben, mis hermanos, no sabemos, la Biblia no lo dice, qué discípulo le hizo esta petición. ¿Cuál de los discípulos que tenía Jesús le hizo la petición? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, mis hermanos, es que estaba teniendo una necesidad. Vio a Jesús orar, lo estaba viendo orar. Seguramente, mis hermanos, cómo se paraba de mañana o en la tarde o en la noche. Y también a este discípulo le entraron ganas de orar como Jesús oraba. Porque Jesús no oraba como en un ritual, de una manera mecánica. Lo que Jesús estaba haciendo era expresando su vida, en su vida la necesidad de Dios. Por eso oraba. Jesús tenía necesidad de Dios. El Dios hecho carne, verdadero hombre, Jesús, estaba expresando la necesidad que tenía de Dios. Por eso oraba. Y al discípulo esto le llamó profundamente la atención, y por eso le dice, enséñanos a orar. Y sabes, esta debe ser nuestra petición. ¿Has ido a la escuela a aprender matemáticas, ortografía y otras materias? Y independientemente del grado que hayas llegado, no importa. Pero sabes, todos nosotros debemos entrar a una nueva escuela, a la escuela de oración de Jesús. Y esta debe ser nuestra expresión, nuestra petición. Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Esta debe ser nuestra gran petición. ¿Por qué? Porque en ella, mis hermanos, debemos expresar nuestra necesidad de Dios. El discípulo lo estaba expresando, también nosotros debemos expresar nuestra necesidad de Dios para orar, en oración. Déjame decirte esto, si tú no tienes necesidad de Dios, no vas a orar. Si tú no tienes necesidad de Dios, no vas a orar, jamás, no lo vas a hacer. Y déjame decirte esto más, sin oración, tú no vas a tener una vida consagrada a Dios. No puede ser. Debemos entender que la oración es la actividad más importante de nuestra vida. Vivimos en un mundo de tentaciones. Vivimos en un mundo de cargas, en un mundo de pecado. ¿Y cómo podremos resistir todas estas situaciones sin orar? ¿Cómo vamos a tener una vida consagrada en una sociedad que se aleja de Dios y que no busca a Dios? ¿Cómo vamos a tener una vida consagrada sin tener una vida de oración? ¿Saben, mis hermanos? Una vida de oración es una vida consagrada porque nos conecta con la voluntad de Dios. ¿Quieres saber verdaderamente la voluntad de Dios? Tienes que leer la Biblia, pero tienes que orar para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer?
en esta circunstancia? ¿Qué voy a hacer? Tienes que ir a preguntarle en oración. Y cuando estás en oración, entonces te alineas con Dios en su voluntad. Este es un hábito, mis hermanos, una vida consagrada a Dios. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo hábito es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Salmo 103, 19, mis hermanos, es un pasaje hermoso. Yo te pido que lo leas conmigo, este pasaje, mis hermanos. Vamos a leerlo, dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Y qué dice? Su reino domina sobre todo. Quiero llamar tu atención a este pasaje. Si el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, ha establecido su trono en los cielos, eso quiere decir que Él domina sobre todas las cosas. Él está a cargo de todo, tiene el control de todas las cosas. Y saben, mis hermanos, esta es la base para creer en Él. Esta es la base para confiar en Él. Él tiene el control. Eso lo dice el pasaje. Domina sobre todas las cosas, sobre todo, su dominio, su autoridad. Y esta es la base para que tú y yo podamos confiar en Él. Debemos entender que Dios tiene las riendas de todo, tiene el control de todo, el dominio sobre todo. Y déjame decirte también sobre cada circunstancia que nosotros tenemos. Él tiene el dominio, Él toma las riendas de cada circunstancia sobre todo lo que sea que tú y yo vivamos. Y sabes, déjame decirte esto. Si tú no entiendes esto, no vas a orar, porque no confías que tiene el control de todas las cosas, que tiene el dominio de todo. Si no confiamos en Dios, no oraremos. No oraremos. Déjame preguntarte, ¿dónde has colocado tu confianza? ¿En tus recursos? ¿Dónde has colocado tu confianza? ¿En tu capacidad? ¿Dónde has colocado tu confianza? El salmista, mis hermanos, tenía una respuesta para esto. Dice allí en Proverbios, mis hermanos, Proverbios 3, 5 y 6, dice: fíate de Jehová, ¿de cómo? De todo tu corazón. Confía en Él, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y agrega el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Tu camino lo va a hacer mejor, recto, para que puedas caminar bien por esto. Pero lo que tienes que hacer es que confiar en Él, en el que tiene todo el dominio sobre todas las cosas. Este pasaje, mis hermanos, de Proverbios 3, 5, 6 es fundamental. Porque lo que tenemos que hacer tú y yo como creyentes es confiar verdaderamente en nuestro Señor. Cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra confianza en Él, entonces, mis hermanos, se afianza nuestra comunión con Él. Tenemos más comunión con Él, mis hermanos. ¿Sabes? No solo es cercanía, es decir, cuando oramos y confiamos en Él, no solo estamos más cerca de Él, sino que estamos en comunión con Él. No solo es afecto, estamos en verdadera comunión con Él. Déjame preguntarte, ¿quieres saber si verdaderamente confías? Yo puedo preguntarte y me vas a decir, sí, yo confío en Dios. Y si me preguntas, yo también voy a contestar lo mismo. Pero sabes, es una pregunta interior la que te quiero hacer. Déjame preguntarte, ¿quieres saber si confías en Dios? Entonces contéstate, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Algo te está preocupando ahora? ¿Estás ansioso por algo? ¿Algo te está preocupando? Déjame decirte, si algo te preocupa, eso no lo has puesto en las manos de Dios. Si algo te está preocupando, no lo has colocado en las manos de Dios. Significa que ese aspecto de tu vida no lo has confiado en Dios. No le has dado el control a Dios. Puede ser, no sé, cualquier cosa, tu familia, los estudios, el trabajo, tus hijos, tu esposa o tu esposo, lo que sea. Pero si algo te está preocupando, entonces no se lo has confiado a Dios. La verdad
Mis hermanos, este es un hábito. Es el hábito de confiar en Dios más y más. Déjame decirte un tercer hábito, mis hermanos. Y el tercer hábito es, mis hermanos, meditar en la palabra de Dios. Anótalo, por favor, meditar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 63, 6. Salmo 63, 6. Dice este versículo, mis hermanos, si ustedes lo tienen en sus Biblias o en la pantalla, dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque has sido mi socorro, mi ayuda, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. ¿Por qué? Porque tu diestra me ha sostenido. ¿Qué significa meditar? ¿Qué es lo que dice aquí este pasaje? ¿Qué es lo que significa meditar? Significa leer la palabra de Dios. Significa pensar en lo que dice. Significa reflexionar en la palabra de Dios y examinar mi corazón a la luz de la palabra. Examinar mi vida, mis palabras, mi conducta a la luz de la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Cuando meditamos en la palabra de Dios va a suceder algo. Si tú meditas en la palabra de Dios va a suceder algo. Primero, te vas a ver, es como verse en un espejo, pero es ver más allá también. Primero, podremos ver, cuando meditemos en la palabra de Dios, podremos ver lo que Dios ve. Es decir, nuestra vida. Podremos ver lo que Dios ve de nosotros. Pero en segundo lugar, mis hermanos, podemos ver más allá, más allá. Nuestra mente, mis hermanos, se centra en Dios y nuestros problemas se disipan. Nuestra mente ya no está ocupada con pensamientos que no nos hacen bien, con pensamientos que no nos hacen bien. Quizás tienes pensamientos de rencor o de que a alguien no lo soportas, lo odias, o pensamientos de amargura que están llenando tu corazón. Y cuando meditas en la palabra de Dios, te ves en el espejo de la palabra y ves lo que Dios ve de tu vida, pero ves más allá porque estás viendo a Dios. Ves a Dios allí mismo. Y déjame decirte, cuando ves a Dios, tu mente ya no va a estar ocupada en esas cosas, va a estar ocupada en Dios, porque lo vas a estar viendo a Él. ¿Saben, mis hermanos? Meditar es esencial para tener una vida consagrada a Dios. Donde no hay meditación de la palabra, no hay consagración. ¿Por qué? Porque tu mente te lleva a cosas lejos de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos de ustedes son mis caminos, dice Dios. ¿Sabes? Nuestros pensamientos se alejan de Dios, pero cuando tú estás meditando en la palabra de Dios, tu mente te va a estar llevando a las cosas de Dios. Eso va a estar sucediendo. Piensa en esto. Al despertarte en las mañanas, déjame preguntarte, ¿cuánto del mundo embarga tu mente? ¿Cuánto del mundo llena tu mente? ¿Qué es lo que haces en las mañanas? ¿Te bañas? ¿Te vistes? ¿Desayunas? ¿Te vas al trabajo? ¿Estás un poco de tiempo allí en el tráfico? Quizás tomas tu carro o vas en el metro o en el tranvía o en el trolebús, lo que sea, y llegas a trabajar. ¿Y qué haces? Parloteas, hablas, estás con la computadora, llegas a tu casa, allí estás todo el tiempo hasta la tarde y luego ya trabajaste y luego llegas a tu casa, descansas un poco, te sientas en el sofá, quizás en un sillón, comes, prendes un poco la televisión y luego te da sueño. ¿No es así? ¿Dónde estuvo Dios a lo largo de tu día? ¿Dónde estuvo tu tiempo a solas con Dios para meditar en su palabra? ¿Dónde estuvo? ¿Sabes, mis hermanos? Debemos tener un anhelo por el Señor, meditar en Él, pensar en Él. Debemos hacer esto. Y es un hábito que tenemos que adquirir.
Es el hábito de meditar en la palabra de Dios. ¿Quieres tener una vida consagrada? Debes meditar en la palabra de Dios. Porque entonces tu mente va a estar ocupada en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Cuarto lugar, mis hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Dios, mis hermanos, ha hablado durante diferentes tiempos. Dios ha hablado de diferentes maneras, mis hermanos. Y este pasaje, Deuteronomio 27:10, mis hermanos, es Dios hablando mediante Moisés al pueblo de Israel. Dice allí el pasaje: oirás pues la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios a través de Moisés? Dice, tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres saber la voluntad de Dios? Hay algunos creyentes, mis hermanos, que oran pidiendo la voluntad de Dios. Quiero saber de ti, quiero que me digas tu voluntad. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? Muchos de los creyentes quieren saber la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a obedecer esa voluntad de Dios. Y esto es lo que debemos entender. Fíjense el pasaje, dice, oyes y después cumples los mandamientos y los estatutos que yo te estoy dando el día de hoy. Deuteronomio 28, mis hermanos, es un gran pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento. Y en él, mis hermanos, si luego lo quieren leer, todo Deuteronomio 28, habla de una disyuntiva, de una elección. ¿Quieres obedecer o no obedecer? Todo el pasaje, 28, mis hermanos, el capítulo 28 nos habla acerca de esto. Y solo quiero leer un versículo, Deuteronomio 28:1, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice? Si oyes atentamente. ¿Qué quiere decir? Tenemos que escuchar con cuidado. Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Pero sabes, mis hermanos, ¿para qué Dios le estaba pidiendo esto al pueblo de Israel? Porque quería que vivieran de una manera diferente a todos los pueblos cananeos que vivían allí. Dios quería que vivieran de una manera diferente. Y es lo mismo que Dios desea de ti y de mí, que vivamos de una manera diferente. Déjame decirte esto: cuando obedecemos a Dios, entonces andamos en un nivel de vida más alto. Cuando obedecemos a Dios, piensa por un momento cómo vive la mayor parte de las personas. Viven con vidas viles y con pensamientos ocupados y atareados, sin tiempo para Dios. La mayor parte de las personas vive así. Pero sabes, tú eres creyente, eres cristiano, entonces has decidido seguir a Cristo. Has decidido seguir a Jesús. Y eso significa que has decidido vivir en un nivel de vida más alto. Al principio de este culto, mis hermanos, estábamos leyendo el pasaje que se encuentra en Efesios 4, una nueva vida. Porque eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Un nivel de vida más alto. No significa esto menospreciar a los demás. Mira, yo vivo una vida mejor. No, no significa esto. Ni tampoco significa creerse mucho. No significa menospreciar, despreciar a los demás. No. Lo que significa es tomar una decisión de vivir en un estilo que está en otro nivel, un nivel de vida más alto, mis hermanos. Haciendo las cosas que le agradan a Dios, haciendo lo que Dios quiere y obedeciéndole en su voluntad. Pregúntate a ti mismo: ¿en realidad tengo un hábito de orar, de confiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Tengo estos 3 hábitos anteriores? Si los hago, sería
considerado un hijo obediente de Dios? Déjame decirte, si oras, si meditas en la palabra de Dios y tienes confianza en Él, déjame decirte, estás en buen camino, porque estás en el camino de la obediencia a Dios. Dios te va a hablar y vas a saber. ¿Saben, mis hermanos? La forma más sabia de vivir, la forma de sabiduría, mis hermanos, que podemos tener para vivir la vida es obedecer y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Todo, todo. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es obedecer a Dios. Y Dios, mis hermanos, la consecuencia que sea, tenemos que dejársela en sus manos. ¿Sabes? Tú y yo no vamos a obedecer y dejar las consecuencias en las manos de Dios si no oramos, confiamos y meditamos en la palabra de Él. Déjame decirte, estos hábitos son sencillos, pero son fundamentales para la vida del creyente, porque, mis hermanos, hacen lo que Dios quiere que seamos. Nos va a transformar Dios. Nos va a transformar. Tú y yo tenemos que decidir acerca de aspectos en nuestras vidas. Tenemos que decidir acerca de cosas. Y tenemos que dejar las consecuencias en las manos de Dios. ¿Sabes? Tenemos que escoger. Tenemos la disyuntiva. Es como Josué diciéndole al pueblo de Israel: escojan ya cómo quieren vivir. Si van a seguir a Dios o van a seguir a sus dioses. Y esa es la disyuntiva de nuestras vidas a cada momento. Tenemos, mis hermanos, que seguir a Dios o seguir lo que dicten las personas o lo que dicte la sociedad, lo que dicte el mundo. ¿Qué es lo que haremos? ¿Haremos lo que Dios dice o lo que hacen los demás? ¿Saben, mis hermanos? No hay nada que pueda impedir que tú y yo tengamos estos hábitos y que obedezcamos a Dios, salvo, mis hermanos, que decidamos otra cosa, porque es una decisión. Es una decisión. Por eso hace un momento les estaba diciendo los hábitos de repetición frecuente. Tú puedes decidir cada día hacerlos. Es una decisión. ¿Sabes, mis hermanos? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no tenemos estos hábitos? ¿Por qué? Déjame decirte, por dos cosas. Porque pensamos primero que no son importantes. No son importantes. Y segundo, porque hemos escogido los hábitos de la senda del mundo. Porque hemos escogido eso. No importa tu educación, no importa cuán listo te creas, no importa cuán dotado seas, tú no vas a poder tener estos hábitos en tu vida, los hábitos de una vida consagrada, ¿sí? Si tú no decides. Y no vas a tener esta vida consagrada si no tienes estos hábitos. La verdad es que no puede ser. Déjenme decirles en quinto lugar, mis hermanos, el quinto hábito es: tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Qué significa depender del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significa depender del Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Creemos, mis hermanos, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres personas diferentes, sino es uno solo, mis hermanos. Para poder entender esto, a veces decimos que se ha manifestado de tres maneras nuestro Dios, pero no es todo lo que significa realmente la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Pero sí entendemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Los tres son Dios, no cada uno por separado. Eso es la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, mis hermanos, la Biblia nos dice continuamente que tenemos que depender de Él. ¿Qué significa esto? Significa, mis hermanos, rendir nuestra vida a la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Esto es lo que significa depender del Espíritu Santo. Significa rendir, someter nuestras vidas a la presencia residente del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la Escritura, mis hermanos,
en Hechos 1, 4 y 5, que estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué Jesús les dijo, espérense ahí? No los mandó de manera inmediata, les dijo, esperen, no se vayan de aquí, esperen la promesa del Padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Tienen que esperar que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los creyentes necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Lo necesitaban los apóstoles. Por eso les dijo, no se vayan, antes de hacer cualquier cosa, esperen la presencia de Dios en sus vidas, del Espíritu Santo. Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos también. Tú y yo no podremos vivir una vida consagrada verdaderamente a Dios. ¿Quieres servir a Dios y hacerlo bien? Tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo. ¿Quieres hacer las cosas bien en tu vida? Tener verdaderamente una vida consagrada a Dios, debes buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para cualquier cosa. Efesios 5:18, mis hermanos, dice este pasaje: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si tomáramos una jarra, mis hermanos, de 1 litro, y la llenamos a la mitad con agua, diríamos que está medio lleno, ¿no es así? Pero si la queremos llena, ¿hasta dónde debemos llenarla? Hasta el borde, hasta el tope, hasta el límite, hasta que casi se derrame. Hasta allí, mis hermanos. El verbo que se utiliza aquí, mis hermanos, es bien, sed llenos, dice este pasaje. El verbo que se está utilizando aquí en este pasaje significa ser lleno, algo continuo, algo continuo. No es de un momento, cuando vienes aquí a la iglesia y pides, Señor, lléname con tu Espíritu. No es de un día cuando tienes necesidad, es algo continuo. Saben, mis hermanos, en la mañana, nuestra oración, al meditar en la mañana, al despertarnos, deberíamos pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu, porque es algo continuo. Es esto lo que tenemos que hacer. Antes de hacer cualquier cosa en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, debemos seguir el mandato de Jesús de esperar su Espíritu. Mis hermanos, debemos hacer esto porque esto nos va a llevar a depender del Espíritu de Dios, a rendir nuestra vida a Él, a que tenga el control de todo. Déjame decirte, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la Biblia afirma, mis hermanos, que tú y yo somos hechos morada del Espíritu Santo. Esto dice la Biblia, que hemos sido hechos morada, templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos faculta, quien nos fortalece, nos guía, nos consuela, nos lleva a la verdad. Por eso debemos buscar depender del Espíritu Santo, porque nos consuela, nos guía, nos lleva a la verdad, nos fortalece. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo fue muy claro, mis hermanos, no voy a estar con ustedes, le dijo a sus discípulos, pero no se preocupen, voy a enviar a otro que esté junto a ustedes, con ustedes. ¿Por qué? Porque los discípulos necesitaban la presencia de Jesucristo en sus vidas y tú y yo también lo necesitamos. Necesitamos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y sabes, cuando pecamos, cuando nos apartamos de la norma de Dios, pecamos contra Dios y también pecamos contra el Espíritu Santo, porque somos morada del Espíritu y somos templo del Espíritu. Y déjame decirte que esto es muy serio, realmente serio. Entonces el hábito que tenemos que tener es depender del Espíritu. Déjenme darles, mis hermanos, los siguientes hábitos. Y es es dar a Dios y a otros. Dar a Dios y a otros. Pasaje, mis hermanos, Lucas 6:38. Jesús está hablando y dice, dad, ¿y cómo dice?
se os dará. Y luego agrega, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará medida buena. Cuando pensamos en darle a Dios, ¿saben, mis hermanos? Debemos pensar en este pasaje. Cuando pensamos en darle algo a Dios, ¿sabes? Nunca de los nunca podremos superar a Dios en su generosidad. Nunca. ¿Piensas que a Dios le has dado algo y que es mucho? ¿Que es suficiente? Déjame decirte, nunca podremos superar a Dios en su generosidad. Jamás, jamás. Por otro lado, mis hermanos, no podemos predecir lo que tú y yo vamos a necesitar en un futuro. Ahora estás bien, quizás, pero en un futuro no puedes predecir. Puedes tener un descalabro, un quiebre económico en tus finanzas. Y pensamos muchas veces que podemos encargarnos de todas las cosas. Pero sabes, mis hermanos, Dios es el que se puede encargar de todo lo nuestro, de todas las cosas. Ahora déjame decirte, debes preguntarte, yo también, debemos preguntarnos, ¿seré este un hábito que tendré? ¿Que yo haré propio? ¿Me apropiaré de este hábito en mi vida? ¿Saben qué dice la Biblia, mis hermanos? Lo leímos hace un rato. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Piensa por un momento en los avaros. ¿Has conocido gente avara? ¿Sí? ¿Cómo le decimos coloquialmente? Que son agarrados, ¿no? Gente avara. Déjame decirte, eso no agrada a Dios. ¿Por qué? Una gente avara piensa que puede hacer las cosas sin Dios. Deja a Dios de lado en su vista. Piensa que deja todo de lado a Dios en su vida. Pero debemos pensar, mis hermanos, en esto. Piensa en esto. Piensa que todo lo tuyo, tu casa, tu dinero, tu carro, todo lo tuyo puede desaparecer de la noche a la mañana. En el temblor del año pasado, algunas personas perdieron todo. Estaban viviendo en la calle y a una hora. Me acuerdo muy bien, mis hermanos, que íbamos a las 5 de la mañana repartiendo sándwiches ese día, al siguiente, aquí por Coapa, allí donde estaba el Repsamen, repartiendo sándwiches y veíamos los edificios que están un poco antes de llegar cuarteados. Un edificio en una esquina, mis hermanos, totalmente resquebrajado. Y me llamó la atención, decía allí un edificio, mis hermanos, un departamento se vende. Y me puse a pensar, ¿lo habrá vendido antes del temblor o no lo logró vender? Y en cualquier sentido, mis hermanos, si todavía pertenecía a la persona, perdió su patrimonio. Y si lo vendió antes del temblor, todavía estaba el anuncio, la persona que lo compró perdió. Piensa, te puede pasar a ti, también a mí. Podemos perder todo. Podemos perder todas las cosas. Pero sabes, déjame decirte, nunca tú y yo estaremos en una situación en la que no tengamos nada. Porque si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Y Dios ha prometido proveer para todo lo que tú y yo necesitemos. Déjame darte el último hábito. Y el último hábito es perdonar a otros. Es el último hábito. Dice la Escritura en Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo leímos hace un momento, al principio de este culto. Puedes enojarte, pero no peques. No que llegue el fin del día, es lo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Llegue el fin del día y tú continúes enojado. Si es eso, vas a estar dando lugar al diablo en tu vida.
Y agrega los versículos del 30 al 32. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Lo puedes subrayar esto último? Fíjense bien, mis hermanos, nos está pidiendo el Señor a través de su palabra que perdonemos. Eso es lo que nos pide. Déjame decirte que es una decisión. Es una decisión. No siempre es fácil perdonar a otros. No estoy diciendo que sea fácil, pero es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos dice la palabra. No debemos perdonar. No siempre es fácil perdonar, mis hermanos. ¿Saben? Una de las situaciones más difíciles de perdonar es la traición. Cuando tienes un amigo o una amiga o tu propio familiar, tu esposa, tu esposo, te traicionan. Tú has hecho todo lo posible para ayudar al otro. Has hecho todo lo posible para que la otra persona esté bien y luego te traiciona. No es fácil, no es sencillo. Quizás alguien hace algo que tú nunca imaginaste que haría y te traicionó. No es fácil, mis hermanos, pero el pasaje nos dice que debemos perdonar. Tú me dirás, pero ¿cómo puedo perdonar a alguien? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Saben? Es una decisión. No se trata de emoción, no se trata de sentir. Si nos dijera, mira, hasta que tengas la emoción, sientas perdonarlo, perdónalo. La Biblia nunca nos dice cuando sientas, dice perdónalo. Y agrega, como Cristo te perdonó, así también debes hacerlo, unos con otros. Se trata de obedecer. Alguien dirá, bueno, si no tengo el sentimiento y lo perdono, ¿eso no sería hipócrita? No, déjame decirte que no. Porque la Biblia nunca nos dice de sentir. Lo que nos está diciendo es hacer, es tomar una decisión. Está diciendo, perdona y hazlo así. El sentimiento después vendrá a tu vida. Ese sentimiento de aceptación, de gozo, de regocijo, después vendrá. Pero lo que está diciendo, toma la decisión. Y es un hábito que también hay que adquirir. ¿Por qué? Déjame decirte, los que están casados, o los que están recién casados, o los que estamos casados, ¿dónde más hay que perdonar? En la casa. Allí. Dice el dicho, mis hermanos, vive con Andrés un mes y sabrás cómo es. ¿No es así? Déjame decirte, allí es donde se necesita perdonar. Con más atención. Al esposo, a la esposa, a los hijos. Lo tienen que perdonar a uno también. No solo uno perdona, a uno también lo tienen que perdonar. Es allí. Piensa también en tu trabajo. Hay gente que no es fácil de tratar. Hay gente que es realmente difícil. La tienes que perdonar. Pero además, déjame decirte esto. ¿Por qué esa gente Dios te la pone allí? Para enseñarte y madurarte. Hay una razón por la que están allí y se han relacionado contigo. Para que tú madures y crezcas. Dale las gracias a Dios por esas personas y perdónalas. Perdónalas. Déjenme terminar, mis hermanos. No siempre las personas, los creyentes, viven estos hábitos. Estos 7 hábitos, mis hermanos, nos van a llevar a ti y a mí a vivir una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada que será bendecida una y otra y otra y otra vez si hacemos estos hábitos. ¿Sabes? La decisión es tuya. Y te pido que tomes esta decisión ahora mismo. Si no tienes alguno de estos hábitos, pídele a Dios que te los dé. Por ejemplo, sales de tu casa, no oraste, y no oraste todo el día y te acuerdas en la noche. Entonces pídele a Dios, Señor, perdóname porque no oré, no medité en tu palabra, pero dame el deseo y el anhelo. Y sabes, Dios va a responder.
Si tú, por ejemplo, tienes problemas para perdonar a alguien, tienes que ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Voy a poner toda mi decisión en perdonar a esta persona, ayúdame a hacerlo. Y sabes, Dios te va a ayudar. Si no meditaste en la palabra de Dios, llevas 1, 2, 3 días, una semana o más tiempo no meditando en la palabra de Dios, ve con Dios ahora mismo y dile, Señor, ayúdame a meditar en tu palabra, a verme como tú me ves, pero déjame verte. Cuando yo medite tu palabra, déjame verte a ti. Quiero verte a ti, para que tú cambies mis pensamientos y tú me puedas transformar. Y si lo oras, déjame decirte, Dios lo va a hacer. Dios va a corregir las cosas en tu vida si tú le pides. ¿No crees eso? Dios va a corregir las cosas en nuestras vidas. Si nosotros se lo pedimos, Dios lo va a hacer. Piensa en esto por un momento. Piensa en esto por un momento. Toda la Biblia está llena de verdad. ¿Lo crees? Toda la Biblia tiene verdades. Está llena de la verdad de Dios. Y estos 7 hábitos están allí en la palabra de Dios. Y estos hábitos te van a transformar y entonces vas a crecer si tú los incorporas a tu vida. Tomas la decisión y le dices, Señor, ayúdame en esto. No estoy teniendo uno de estos hábitos o no estoy teniendo los 7. Ayúdame porque quiero tener una vida consagrada. Es lo que Dios desea de ti y de mí. Es lo que Dios desea. Pero tenemos que ir con el Señor, mis hermanos. Y es lo que Dios espera que tú y yo hagamos verdaderamente. Si tú eres creyente, déjame decirte que entonces puedes tener la ayuda de Dios. Pero déjenme decir algo, mis hermanos. Si tú no has tomado una decisión de seguir a Cristo, déjame decirte, no vas a poder disfrutar la plenitud de Dios si no entregas tu vida a Cristo. No vas a poder tener estos hábitos si tú no entregas primero tu vida a Cristo. Tienes que pedirle que perdone tu pecado, no porque lo merezcas, que Dios te perdone, sino porque Jesús murió por ti por pura misericordia. Pídele que te perdone, que te haga uno de tus hijos. Y entonces, luego, podrás practicar estos hábitos con la ayuda de Dios. Podrás hacerlo. Yo espero que tú hagas esto, pero no solo esto, sino que Dios espera que hagas esto. ¿Lo harás? Yo espero que sí, mis hermanos, hagamos todo esto porque Dios espera esto de nosotros, de ti y de mí, para vivir una vida consagrada. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Y si hay algo que le tienes que decir a Dios, díselo ahora. Si hay algo que tú tienes que pedirle a Dios, pídeselo ahora. Uno de estos hábitos o lo que sea. Pídeselo ahora mismo a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Padre Santo, y nos muestras en tu palabra lo que todos debemos hacer. Gracias, Señor. Padre Celestial, danos tu sabiduría para reconocer que si practicamos estos hábitos, entonces todo lo demás en nuestras vidas va a cobrar un sentido. Señor, podemos vivir vidas consagradas plenamente a ti. Ayúdanos, mi Señor. Si alguno de mis hermanos está pensando ahora en uno de estos hábitos que no está viviendo, o 2 o 3, no lo sé, ayúdale, mi Señor, por favor. Ayuda, Padre Celestial. Mira, mi Señor, te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos y a mí también. Lo que deseamos es ser personas consagradas a ti, hombres y mujeres. Deseamos ser una iglesia consagrada, una congregación consagrada a ti, mi Señor. Ayúdanos en esto, Padre Celestial. Padre bendito, te pedimos esto porque anhelamos de ti y te amamos. Y esto es lo que te pedimos para nosotros. También te pido, mi Señor, si alguien no ha recibido a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, te suplico en el precioso nombre de Cristo que permitas que pueda hacerlo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Muchas gracias. Gracias de verdad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.